Los métodos aproximados de cálculo estructural para encontrar los diagramas de momento friccionante y de corte dentro de una estructura de marcos rígidos como tal. Habíamos realizado como tal el primer paso, que es encontrar la distribución de fuerzas cortantes provocadas por fuerzas basales en cada uno de nuestros ejes. Recordemos que la fuerza basal va a ser aquella que es producida por un sismo como tal. Estos métodos aproximados, insisto, como lo mencioné la semana pasada, son utilizados para un cálculo rápido y simple para poder dimensionar y diseñar nuestros elementos eh, estructurales como tal. Lógicamente, este cálculo no sustituye el cálculo que se realiza mediante métodos exactos, ¿verdad? Sino este es un cálculo rápido para estructuras de baja altura. Lo que corresponde al día de hoy es empezar a calcular el método o los métodos como tal, o los pasos del método como tal. Para poder empezar a utilizar el método del portal, debemos de asignarle a cada nodo, que es la junta entre viga y columna, que establece realmente nuestra estructura, pues asignarle un nombre. En este caso vamos a utilizar letras. Aquí es arbitrario si nosotros lo queremos llamar nodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o A, B, C, D, E, F, o nodo X, Y, Z, W, V, W, Z, o X, Y, Z, etcétera, etcétera. También es arbitrario eh, el poder nombrarlos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo por costumbre lo realizo de esta manera. Voy a colocar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Mi primer nodo va a ser el A, B, C, D, E, F, G, H, e I. Prácticamente tenemos 9 nodos de diseño. ¿Qué es lo que nos dice el método del portal? Bueno, mediante las condiciones de equilibrio estático, por supuesto, vamos a determinar el cortar y hacer una guía de nuestros elementos estructurales para analizar solo nodos, es decir, primero vamos a analizar solo el nodo A, después posiblemente nos pasemos al C, después el D, después el I, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que nos dice el método del portal es que hagamos un zoom a cada uno de los nodos, pero incluyendo las fuerzas distribuidas y las fuerzas que en algún momento debemos de tener de acuerdo a el diagrama sísmico que tenemos. Entonces, para iniciar pero algo importante es que cada corte que vayamos a realizar en nuestra estructura lo vamos a realizar justo en el medio del eje, que era donde yo les decía la semana pasada que se ubicaba el eje neutro, la concavidad entre la compresión y la flexión, en donde que será en el punto en donde no existe ningún tipo de deformación ni ningún tipo de carga. Entonces vamos a copiar esto, lo vamos a colocar más abajo y vamos a decir entonces que vamos a realizar nuestros cortes de la siguiente manera. Vamos a cortar nuestro eje de las columnas y vamos a cortar nuestro eje de las vigas, teniendo aislados a nuestros nodos como tal. El primer nodo que vamos a analizar, vamos a ir en orden, va a ser el nodo A. ¿Qué nos dice el nodo A? Bueno, que tenemos una escuadra de esta manera, que en la esquina vamos a tener una fuerza de 4 kilolibras y que en la parte de abajo, de acuerdo al primer corte que realizamos, que en este caso, aquí estaría nuestro nodo A,
Si se dan cuenta, tenemos realmente una fuerza que va hacia la izquierda que tiene la dimensión de 1 kilolibra. Entonces diríamos que aquí tendríamos justamente la misma fuerza. ¿Para qué nos sirve realizar estos cortes que habíamos hecho la semana pasada? Pues nos sirve para poder facilitar nuestro método de análisis y tener, en lugar de tener estructuras estáticamente indeterminadas con 27 grados de libertad, pues lógicamente ahora vamos a tener una estructura que tenga 1, 2 o 3 grados de libertad y con ello poder aplicar nuestras condiciones de equilibrio estático. Pregunto, compañeros, ¿cuáles son las condiciones de equilibrio estático? A ver, ¿quién se acuerda? Jóvenes, ¿cuáles serán las condiciones de equilibrio estático? ¿Quién se recuerda? Bueno, recuerden. ¿Cómo? Las condiciones de... ¿Eso es una fuerza o no? Sí, sí, sí. Es las sumatorias de fuerza que podemos tener. Las condiciones de equilibrio estático son tres. La sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, las sumatorias de fuerza en el eje Y igual a 0 y las sumatorias de momento igual a 0 también. Aplicando estas tres ecuaciones, nosotros debemos de encontrar, pues lógicamente, las fuerzas cortantes y momentos flexionantes dentro de nuestro sistema. En este caso, el método del portal nos dice que si ya tenemos estas fuerzas, tenemos que colocar dos fuerzas más arbitrarias hacia cualquier lado. En este caso, vamos a colocar una fuerza a la cual le vamos a llamar la fuerza V, pongámosle. Aquí tenemos el método de análisis del nodo A. El que está a la par es el nodo B, entonces le vamos a llamar la fuerza cortante AB. Y la otra fuerza en Y, ¿verdad? Y la otra fuerza va a ser nuestra fuerza cortante AB en X. Ojo, en cada corte que vayamos haciendo, vamos a tener dos fuerzas, las cuales son fuerzas cortantes que vamos a estar ubicando en X y en Y. Sin embargo, como nosotros, pues lógicamente en la parte de la derecha no teníamos ninguna fuerza, colocamos dos flechas arbitrarias a donde ustedes quieran generarlas, ya sea izquierda, derecha, derecha, izquierda. El método es tan perfecto que nos corrige la dirección de las flechas al haber un resultado erróneo. Y en la parte de abajo, en esta otra flecha de acá, ya solo asignamos una, porque un cortante ya lo tenemos. Entonces vamos a aplicar que este será nuestro cortante A, D, en Y. Ok. ¿Qué más vamos a ver aquí? ¿O qué más tenemos que agregar a nuestro diagrama de nodo? Bueno, pues tenemos que agregar, pues lógicamente, los cortes o las dimensiones a las cuales hicimos los cortes. En la parte vertical vamos a decir que hicimos el corte a 5 pies y en la parte horizontal vamos a hacer el corte a 10 pies, ¿no? Tomando en cuenta las dimensiones que ya teníamos. Ahora bien, hay algo muy importante que quiero que ustedes logren comprenderme con respecto a lo que estemos realizando. Y es que en algún punto existe algo que se llama la transmisibilidad de cargas y que éstas se transfieren de un elemento a otro dependiendo de su línea de acción.
En este caso, las fuerzas que van en la misma línea, es decir, paralelas a las fuerzas, perdón, a los elementos estructurales que estamos analizando, pues lógicamente estas fuerzas no van a generar ningún tipo de esfuerzo dentro de los elementos estructurales. No es que sean nulas, sino que no generan ningún tipo de esfuerzo. En este caso hablemos del momento. ¿El momento a qué es igual? A una fuerza multiplicado por la distancia. Si lo vemos en un elemento rectilíneo, mejor trabajamos así, en un elemento rectilíneo en donde tenemos un punto de análisis A y tenemos una fuerza F a una distancia D, vamos a decir que el momento que se genera en A va a estar dada por la fuerza por la distancia de aplicación. ¿Qué quiere decir un momento? Un momento es un torque de una reacción y de una fuerza que hace girar nuestro elemento estructural como tal, o hace que éste se contorsione o que provoque torsión. En este caso, muy en específico, vamos a decir que las fuerzas que se encuentran paralelas a los elementos estructurales no van a provocar ningún tipo de momento. ¿Ok? Por lo tanto, entonces deberíamos de decir que en su momento las únicas fuerzas que van a provocar momentos en nuestros elementos estructurales son las fuerzas perpendiculares. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que generan un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie de aplicación o a la horizontal, ¿verdad? En este caso muy en particular del nodo que estamos analizando, podríamos decir que las fuerzas que van a generar momentos sobre el nodo que estamos analizando no será la fuerza AB en X ni tampoco la fuerza AD en Y. ¿Por qué? Porque la línea de acción de la fuerza está paralela al eje de aplicación en cuestión de ABX y AB en Y, pues exactamente pasa lo mismo. Por lo tanto, si nosotros hacemos una sumatoria de momentos con respecto al punto A y aplicamos nuestra condición de equilibrio diciendo que todas esas sumatorias de momentos con respecto al punto A es igual a 0, pues vamos a obtener lo siguiente. Ahora, algo que es muy importante que veamos y que siempre lo voy a valorar, recalcar y calificar, es que en algún momento tenemos que tener un marco de referencia. Nuestro marco de referencia va a ser es que todo lo que gire hacia la izquierda va a ser positivo. Es algo contrariando a lo que siempre hemos visto, ¿no? Pero en este caso se nos va a hacer más sencillo analizarlo así. ¿Por qué? ¿Cómo permitimos ese giro a la izquierda? Ah, pues aquí es donde tenemos que analizar que si, por ejemplo, estoy aplicando o estoy analizando esta fuerza VABY como un momento como tal, diría que la fuerza de corte de A a B en el eje Y va a generar un momento y este momento va a ser provocado por una distancia D a la cual va a ser la de 10 pies, ¿no? Al momento de que esta distancia cree un torque o cree un momento, pues esta fuerza es como que si fuera un cohete, ¿no? Que se va a mover de forma circular teniendo un punto de anclaje en el punto A. Si nos damos cuenta hacia dónde se está moviendo o hacia dónde se va a mover, pues se va a mover hacia la izquierda. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza AB en Y va a ser positiva y que va a estar multiplicada por una distancia de aplicación de 10 pies. Ok, ya analizamos la primera fuerza, sí generó momento. La segunda fuerza no genera momento. ¿Por qué? Porque está en el eje de aplicación de nuestra viga.
La fuerza de 4 kilolibras tampoco genera momento. ¿Por qué? Porque está directamente aplicada sobre el nodo. Y aun que si tuviera alguna fuerza, no tiene distancia de aplicación, por lo tanto es 4 por 0, 0, entonces no da momento. De igual manera, pues está su línea de aplicación es dentro de la línea de la viga, no genera carga o no genera momento. Por último, vamos a decir que el corte AD en Y tampoco genera momento. ¿Por qué? Porque su línea de aplicación está directamente paralela a la línea de la columna. Por lo tanto, no genera momento. Pero la fuerza de uno sí, porque está perpendicular. Esta fuerza, cuando se haga girar con respecto al punto A, va a moverse hacia la derecha. Y si se mueve hacia la derecha, quiere decir que va a tener una dirección negativa, que sería menos 1, porque así sería la magnitud de su fuerza, multiplicado por la distancia en la que se está aplicando la fuerza con respecto a nuestro marco de referencia, que sería 5. Y como ya no tenemos otra fuerza por analizar, diríamos que esto sería igual a 0. Entonces, recapitulando, ¿para qué nos sirve la sumatoria de momentos? Para encontrar las fuerzas desconocidas que afectan al nodo en sí, ¿verdad? Esta fuerza desconocida, pues va a ser el corte de AB, pero en Y. Para poder encontrar qué significa esta fuerza, pues deberíamos en algún momento despejarla. Entonces decimos, el corte de AB en Y sería igual a 1 por 5, 5. Está negativo, pasa al otro lado, positivo. El 10 está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Entonces, el corte AB en Y nos da un valor de 5 dividido 10, 0.5, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo que quiero explicar y lo decía anteriormente. ¿Por qué no importa la dirección de las flechas que estemos colocando? Ah, porque el método es tan perfecto que si el resultado que obtenemos al momento de aplicar nuestras condiciones de equilibrio es positivo, significa que la dirección que colocamos en la flecha es correcta. Si el resultado nos sale negativo, no quiere decir que el trabajo esté malo, solo quiere decir que la flecha, en lugar de ir a la derecha, tendría que ir hacia la izquierda y que en lugar de ir hacia arriba, tendría que ir hacia abajo o así sucesivamente conforme ustedes lo quieran ir trabajando, ¿verdad? Entonces vamos a sustituir aquí el dato y de una vez decimos que la fuerza AB en Y tiene un valor de 0.5. Ok, ahora utilicemos nuestras otras condiciones de equilibrio para conocer pues los valores restantes. Digamos entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y todo lo que va a ir a la derecha va a ser positivo. Pues digamos entonces, ¿qué fuerzas tenemos en X? Tenemos la fuerza de 4 menos la fuerza VAB en X menos la fuerza de 1 y esto va a ser igual a 0, ¿no? Entonces digamos, como ya tenemos una ecuación y en esta ecuación solamente tenemos una incógnita, perdón, pues despejamos para esta incógnita y decimos 4 menos 1 va a ser igual a ¿qué? A V por AD por X. Por lo tanto, VAB en X o el corte de AB en X va a ser igual a 3, según nuestra condición de equilibrio. Entonces sustituimos datos y decimos que VAX va a ser igual a 3, ¿verdad? Chequeemos ahora y digamos que ya utilizamos dos de nuestras tres condiciones de equilibrio. Utilizamos la tercera, donde la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0 y que todo lo que va a ir hacia arriba va a ser
Positivo. ¿Qué fuerzas tenemos? Bueno, tenemos la fuerza de V a B en Y, que va hacia arriba, es positivo, entonces sería 0.5 menos la fuerza V a D en y esta va a ser negativa, porque va hacia abajo. Entonces, lo igualamos a 0 porque ya no tenemos ninguna otra fuerza, ¿no? Veamos entonces. Trabajemos ahora el despeje para V a D y, que sería 0.5 igual a V a D y. Y como solo eso teníamos que hacer, decimos que tenemos la respuesta y sustituimos datos. ¿Por qué utilizamos nuestras condiciones de equilibrio? Bueno, porque en algún momento el método nos dice que este nodo, para poder analizarlo, debe estar en equilibrio. Es decir, tenemos que restringir sus movimientos de acuerdo a los grados de libertad que estamos utilizando. ¿Me doy a entender, compañeros? ¿Alguien tiene alguna duda? Todo bien hasta ahorita. Va, ok, excelente. Analicemos ahora entonces los nodos restantes. Pero ojo, yo les doy un consejo, y aunque no se los debería de dar porque hay que ponernos siempre a chambear, dijeran por ahí, con el método este, pues debemos de analizar lo siguiente. Y esto es que en algún momento el método del portal es más fácil analizarlo primero en sus extremos y de último analizar todos los nodos del centro, ¿sí? Lo que nos dicen los libros o nos dice la teoría es que analicemos nodo por nodo de manera ordenada, pero pues esto suele ser tedioso y muchas veces uno llega a confundirse. Yo les doy el consejo de que primero analicemos los nodos exteriores y dejemos de último los nodos interiores. Pero ojo, eso es por eje, no es en la teoría en total, ¿verdad? Siempre trabajemos todo en un eje horizontal. Primero los nodos exteriores del eje horizontal y por último los nodos del centro. Entonces ahora digamos que vamos a tener que analizar el nodo C. El nodo C es un nodo esquinero, por lo tanto, vamos a decir que lo tenemos de esta manera. ¿Qué fuerzas tenemos en este nodo? Bueno, analicemos las fuerzas externas, ninguna, pero regresemos a lo que habíamos analizado en los cortes que hicimos el día anterior. Y sí, ahora tenemos un corte de una fuerza hacia la izquierda con un valor de 1. Por lo tanto, digamos que aquí tendríamos una fuerza hacia la izquierda, la cual va a tener un valor de 1. Lo único que tenemos. ¿Qué otro tenemos? Pues las dimensiones de los cortes, ¿no? Que van a ser 5 en la parte vertical y 10 en la parte horizontal. Es decir, tenemos 5 pies y aquí tenemos 10 pies. Lo único que tenemos. Y pues el nombre del nodo. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues ahora lo que hacemos es colocar arbitrariamente nuestras flechas. En este caso yo voy a colocar esta hacia arriba, esta hacia abajo y esta hacia la derecha, ¿verdad? Digamos entonces que vamos a tener aquí el corte de C. ¿Y cuál es el nodo que tenemos abajo de C? F. Bueno, vamos a tener el nodo C, el corte CF en Y. Y acá vamos a tener el corte en CV en y el corte CB en X. ¿Ok? Analicemos entonces este nodo. ¿Cómo lo hacemos? Exactamente igual a como lo habíamos hecho anteriormente. Diciendo que vamos a tener una sumatoria de momentos en el nodo C igual a 0 y que todo va, lo que va hacia la izquierda va a ser positivo. Bueno, ¿qué fuerzas tenemos que nos hagan
o que nos creen momento. La fuerza del corte de CAB en X no nos va a crear un momento. ¿Por qué? Porque está dentro de la línea de aplicación de la viga. La fuerza CF tampoco nos va a crear momento. ¿Por qué? Porque está dentro de la línea de aplicación de la columna. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que solamente tendríamos la fuerza del corte de CAB en y la fuerza de 1. En otras palabras, para no volver a explicar esto más adelante, pues deberíamos decir que solamente las fuerzas perpendiculares generan momento, como lo habíamos dicho anteriormente. Por lo tanto, diríamos, la primera fuerza que vamos a analizar va a ser la fuerza VCB en Y. ¿Hacia dónde genera corte? Bueno, veamos, perdón, ¿hacia dónde genera momento? Si lo hacemos girar colocando nuestro punto de vista o nuestro margen en C y empieza a girar, giraría ¿hacia dónde? Giraría hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. Entonces, el momento es positivo. Y su fuerza o su línea de aplicación serían 10 pies. Analicemos la fuerza de 1. ¿Hacia dónde gira? Pues gira hacia la derecha. Por lo tanto, genera un momento negativo que va a ser 1 multiplicado por 5 igual a 0. Despejando para el corte CB en Y, sería igual a 1 por 5, 5 está negativo, pasa del otro lado positivo. Este 10 está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Por lo tanto, diríamos que el corte CB en Y sería igual a 0.5, ¿no? Muy bien, entonces sustituyamos datos y digamos que CB en Y es igual a 0.5. Utilicemos nuestras otras condiciones de equilibrio y digamos ahora que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y que todo lo que va a la derecha va a ser positivo. ¿Qué fuerzas en X hay? Tenemos el corte de CAB en X, positivo, menos 1 igual a 0. Despejamos para el corte CB en X y decimos que este va a ser igual a 1, ¿no? Luego utilizamos nuestra sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y que todo lo que va hacia arriba va a ser positivo. Decimos que tenemos la fuerza menos 0.5, que es la fuerza del corte CB en Y. ¿Por qué le ponemos el negativo? Porque la fuerza está orientada hacia abajo. Quiere decir que su sentido es hacia abajo. Por lo tanto, si colocamos un plano coordenado cartesiano, diríamos que acá pues iría hacia el eje negativo, menos Y, más el corte CF en Y que va hacia arriba, entonces va positivo. Despejando diríamos que tendríamos que el corte CF en Y sería igual a 0.5 positivo. Entonces sustituimos datos y decimos que CBF va a ser igual a 0.5 y que CVCB en X sería igual a 1. Ok. Aquí analizamos ya los nodos exteriores. Vámonos hacia el nodo interior, que sería el nodo B. Este nodo B estaría dibujado de la siguiente manera o analizado de la siguiente manera. Y es como que si fuera una T, ¿no? Así como lo estamos viendo acá. Diciendo que acá estaría nuestro punto central en el nodo B, que lógicamente, según los cortes que realizamos, tiene una fuerza distribuida hacia la izquierda con un valor de 2
Por lo tanto, decimos que tenemos una fuerza hacia la izquierda de 2 y que los cortes están realizados con unas dimensiones de 5 pies vertical y de 10 pies horizontal a cada lado del nodo. Ok, hasta ahí creo yo que vamos bien, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues ahora tenemos que, pues lógicamente, asignarle las fuerzas correspondientes. En este caso a mí se me da la gana de colocarle hacia abajo este corte, al cual le vamos a llamar el corte BC en Y, a la derecha el corte VBC en X. El del lado izquierdo vamos a decir que tenemos hacia abajo también nuestro corte VAB en y vamos a decir que viene a la derecha el corte VAB en X y por lo tanto nos queda todavía hacia arriba nuestro corte B, que nodo está abajo del B, el E. Ok, el nodo BE en Y. Ok, procedamos a calcularlos. Pero aquí es donde viene prácticamente lo bonito de este método. Y es que ya en los nodos, y eso, por eso les decía que primero analizáramos los nodos exteriores, porque en el nodo central prácticamente ya tendríamos todos sus valores, ¿no? Veamos del lado izquierdo en los valores que colindan el, eh, con el nodo A. Si nos damos cuenta, ya tenemos los valores de VAB en X y de VAB en Y. Entonces esos mismos valores podemos colocar. Si vemos acá, tenemos un valor de VAB en Y de 0.5 y de VAB en X de 3. Entonces coloquemos los valores VAB en X 3 y VAB en Y 0.5. Ah, pero aquí tenemos que tener mucho cuidado por algo simple y sencillo, y es que los cortes que estamos haciendo necesitan estar estáticamente determinados. Quiere decir que deberían de estar en equilibrio. ¿Cómo van a estar en equilibrio? Pues cuando su sumatoria de fuerzas están iguales a 0. ¿Qué me quiero dar a entender con esto? Que en algún momento, si en el nodo A la fuerza en Y va hacia arriba, en el nodo B la fuerza en Y va a ir hacia abajo. Si en el nodo A la fuerza va a ir hacia la izquierda, en el nodo B va a ir hacia la derecha. Supongamos que en este nodo yo no hubiera colocado las fuerzas así, sino las hubiera colocado inicialmente de esta manera, hacia la izquierda y hacia arriba. Pues bueno, al trasladar los valores me doy cuenta, pero en el nodo va hacia la izquierda. Bueno, entonces aquí no puede ir hacia la izquierda, tiene que ir hacia la derecha. En el nodo va hacia arriba. Entonces aquí tampoco puede ir hacia arriba, tiene que ir hacia abajo, ¿verdad? Lo mismo hacemos en el lado colindante hacia C. Por ejemplo, aquí tenemos esta peculiaridad, que el corte BC en Y, aquí lo estoy colocando hacia abajo. Y aquí, en el nodo C, está hacia abajo también, ¿no? Entonces, en el nodo B, yo tendría que cambiar mi flecha y colocarla hacia arriba, diciendo que el corte BC en Y va a tener un valor de 0.5. Me doy cuenta que el corte BC en X en el nodo C va hacia la izquierda, va hacia la derecha, perdón. Por lo tanto, tengo que cambiar mi flecha diciendo que esto va hacia la izquierda y que va a tener el valor de 1.
Y si me doy cuenta de 5 incógnitas que tenía, ya solo voy a tener una, que va a ser la fuerza BE en Y. Pero como ya solo tengo una fuerza y no me quiero complicar la vida, pues voy a aplicar la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y esto, todo lo que va hacia arriba va a ser positivo. Veamos qué fuerzas tenemos. Tenemos menos AB en Y, que sería menos 0.5, más BC en Y, que también tendría un valor de 0.5, más el corte BEY, y esto sería igual a 0. Si resolvemos, sabemos que menos 0.5 y más 0.5 nos dan 0. Por lo tanto, podríamos decir que el corte BE en Y sería igual a 0, ¿verdad? ¿Es normal que nos dé 0? Sí, es normal. Y quiere decir que en los nodos del medio va a haber menos esfuerzo que en los nodos laterales. ¿Preguntas hasta aquí, compañeros? ¿Alguien se quedó? ¿Necesita que repitan algo? Ahí vamos bien, Inge, solo espero y no se me olvide eso. Pues ojalá y no, porque esto, Porque si no, lo mismo se aplica para todos los nodos. O sea, teniendo ustedes ya claro esto, ya les podría yo dejar de tarea que hagan los otros 6 nodos, ¿va? Pero tampoco es así el asunto. Entonces, bueno, si no hay ninguna duda, compañeros, vamos a dejar hasta aquí el Zoom del día de hoy y nos veríamos el día de mañana para seguir con este ejemplo. Entonces, que tengan buena noche, compañeros, y nos vemos el día de mañana. Que descansen.